que Él tome control de su palabra y que su nombre sea glorificado. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana, este hermoso día que tú nos has regalado, Señor. Y gracias por habernos permitido despertar hoy, Señor. Gracias, Señor, por otro día de oportunidad. Queremos, Señor, presentar delante de ti tu palabra. Pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor. Señor, hablando a nuestros corazones, Señor. Señor, pedimos esa palabra que venga de tu corazón, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Señor, esa palabra que necesitamos y esa palabra que trae vida, Señor. Ayúdanos a abrir nuestro corazón a ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos y necesitamos de tu palabra, Señor, y que esa palabra tuya, Señor, pueda hacer su obra en nuestras vidas, Señor, y pueda cumplir su propósito para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Sabemos que cada uno está pasando sus pruebas. Sabemos que cada uno está librando sus batallas. Cada uno somos diferentes. Dios nos ha creado de una manera. Cada quien tiene su carácter, ¿no? Y de una u otra manera, pues, pasamos nuestras luchas. Pasamos esa prueba. Y más todavía en este tiempo que las cosas se ponen cada vez más difíciles. Pero gloria a Dios por esas pruebas, porque si nosotros miramos la palabra de Dios, podemos ver que no es que Dios nos da la prueba a nosotros, pero Él permite que nosotros pasemos la prueba. Él permite. Y cuando Dios permite algo en nuestra vida es porque tiene un propósito. Entonces, cada prueba que nosotros pasamos, cada dificultad, cada problema que enfrentamos o cada lucha que estamos batallando, pues tiene un propósito. Y cuando los propósitos vienen de Dios, esos propósitos son eternos, no acaban aquí. Sencillamente no luchamos y no sufrimos aquí y ya se acaba todo allí. No. El propósito que Dios tiene en cada situación y en cada circunstancia difícil que estemos afrontando va a la eternidad. ¿Por qué? Porque será lo que Dios forme en nuestra vida y eso es lo que nosotros vamos a llevar con nosotros. Y eso es lo que nos habla el libro de Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 1. Solamente vamos a leer 4 versículos. Santiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Y dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí las 2 palabras claves que nosotros tenemos es prueba, son 3, prueba, fe y paciencia. Pero miremos las pruebas. Nosotros debemos entender, mucha gente piensa que la prueba produce fe y no es así. La fe ya la tenemos, Dios ya nos dio una fe, una medida de fe y es la misma fe para todos. Y muchas veces pensamos que nosotros tenemos que producir esa fe, pero sin embargo la fe es un don que viene de Dios, no es algo que nosotros podamos producir, sino que la fe obra en nosotros y a favor de nosotros. Entonces, la fe es probada por la prueba. Dios tiene que continuamente probar nuestra fe, porque uno de los propósitos de las pruebas es esto, que nuestra fe sea probada, que sea auténtica. Realmente, ¿en quién está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Es fácil tener fe cuando las cosas están bien.
Cuando las cosas están bien, todo está bien. Yo confío en Dios, yo le creo a Dios, gloria a Dios, alabado sea su nombre, porque Él es poderoso. Pero ¿podemos decir lo mismo cuando vienen las pruebas? Generalmente, nuestra actitud hacia las pruebas no es esa. No es que alabamos y le damos gracias a Dios por ello. Eso lo llegamos a hacer cuando llegamos a entender y comprender cuál es el propósito de las pruebas. Pero eso lleva un proceso en nuestro caminar cristiano. Entonces, las pruebas, nuestra fe es probada a través de las pruebas. Y allí, en mi prueba, en mi situación difícil, en mi conflicto, en mi lucha fuerte, es donde realmente se va a ver si mi fe es firme, si mi fe está puesta en Dios, si mi fe está muy, muy arraigada en el Señor y en la palabra de Dios, porque recordemos que el fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios, porque nos dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, nuestra fe tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, si el Señor me dice a mí, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, yo tengo que tomar esa palabra y mi fe tiene que estar fundamentado en la palabra, porque a veces cuando pasamos las pruebas nos sentimos solos. Parece que Dios está lejos, parece que Dios no está haciendo nada y ya me olvidé que el Señor ya me dio su palabra y me dijo, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, en esas pruebas cuando yo tengo que tomar la palabra de Dios para mi prueba, para que mi fe realmente esté arraigada y esté fundamentada en esa palabra que yo recibí del Señor. Es allí donde nuestra fe es probada por el Señor. Si nosotros miramos la carta de Santiago, no es una carta, no tiene una enseñanza de doctrina. La carta de Santiago es práctica. Es una enseñanza de ética. Es una enseñanza que nos ayuda, que nos enseña, valga la redundancia, nos enseña a vivir la vida cristiana el día a día. Y nosotros podemos comparar el libro de Santiago con el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro práctico que nos ayuda, que nos enseña la vida práctica. Y lo mismo sucede con Santiago. Santiago no enseña doctrina, enseña vida práctica. Es mi caminar con el Señor, es mi vida práctica, es lo que yo aplico de la palabra de Dios a mi vida. Y esto es muy importante, porque a veces enseñamos mucha doctrina, pero necesitamos más de enseñanza práctica, porque eso es lo que realmente nos ayuda en los momentos que nosotros necesitamos. Porque sabemos los fundamentos de las doctrinas, de los apóstoles, como dice el Señor, pero se enseña muy poco sobre ética cristiana. Y nosotros de verdad que necesitamos, porque ese es el día a día de nuestra vida. Porque es lo que yo necesito ahora, es lo que yo necesito hoy para mi vida. Aprender cómo caminar con el Señor, aprender cómo llevar a la práctica, cómo llevar a mi propia vida su palabra, lo que Él me está enseñando, lo que Él me está dando. Y eso es lo que nos está enseñando Santiago. Y aquí lo que nosotros estamos aprendiendo sobre las pruebas es práctica. Es una vida práctica. Cómo yo tengo que, con qué actitud yo tengo que afrontar las pruebas. Con qué corazón yo tengo que afrontar las pruebas. Dios nunca va a permitir una prueba en mi vida para matarme. Nunca. Dios no permite pruebas para matarme. Dios siempre va a permitir las pruebas para hacer algo glorioso en mi vida,
para hacer su voluntad y cumplir lo que Él quiere hacer, lo que Él tiene en sus pensamientos para mí. Recordemos que Él nos dice en su palabra que Él ya tenía sus pensamientos para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esos pensamientos tienen que cumplirse. Pero recordemos que somos duros de corazón. Nos resistimos mucho al Señor. Esa es nuestra naturaleza, la rebelión es nuestra naturaleza. Y chocamos mucho con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos enseña. ¿Por qué? Porque mi carne lucha contra Dios. Mi carne no quiere saber nada de Dios. Mi carne no quiere nada con la palabra de Dios, mucho menos que yo aprenda a caminar en la palabra de Dios. Entonces, las pruebas Dios usa, es un instrumento que Dios usa, ¿para qué? Para tener a raya mi carne, para someter a mi carne y enseñarme realmente en ese caminar cristiano, porque necesitamos aprender, ¿verdad? Y no quejarnos. Lo primero que hacemos es ir al Señor y decirle, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué a mí? Cuando deberíamos de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres con esto? ¿Qué quieres hacer con esto? ¿Cuál es tu propósito con esto? ¿Qué quieres enseñarme, Señor? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en toda esta prueba? Eso debería ser nuestra actitud cuando vienen las pruebas. Pero eso el Señor nos va enseñando. Cuanto más vamos caminando con el Señor, pues más pruebas vienen. Y cuanto más cerca estamos del Señor caminando, mayores serán las pruebas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y nosotros tenemos que ser santificados para acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que ser limpiados y purificados porque somos pecadores. Somos pecadores. Eso, seguimos siendo pecadores. Justificados en Cristo, pero seguimos siendo pecadores. Y cuando nosotros necesitamos venir al Señor, tenemos que ser limpiados y purificados. Y las pruebas también sirven para eso, para purificarnos. Porque a veces no queremos reconocer nuestro pecado. A veces no queremos venir al Señor y reconocer que hemos hecho mal. No queremos humillar nuestro corazón para arrepentirnos y confesar. Pero a eso nos lleva el Señor. Y todo eso es a través de la prueba. Es la actitud de nuestro corazón. Eso es lo que está probando nuestra fe, porque lo que Dios mira es nuestro corazón. Dios no mira lo exterior. Dios no mira lo que hay por fuera. Dios no mira lo que yo hago por fuera, porque eso no sirve absolutamente nada si no glorifica a Dios. Lo que Dios mira es la intención de mi corazón. ¿Con qué corazón yo estoy haciendo las cosas? Realmente mi corazón es para Dios, mi corazón es para glorificar a Dios, mi corazón es para obedecer a Dios y vivir conforme a Él le agrada. Eso es lo que Dios mira en mí. Y cuando Dios ve sinceridad en mi corazón, entonces Él obra conforme a su voluntad. No es como nosotros queremos. Es conforme a su voluntad que Él hace las cosas en nuestra vida. Pero como somos tan duros y nos resistimos tanto, entonces Él tiene que permitir esas pruebas y esas dificultades en nuestra vida. Y entender también, nos dice Romanos 8:28, nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una vez que nosotros hemos venido venir es un decir, ¿no? Porque el Señor es el que viene a nosotros, porque Él es el que nos ama primero. Pero una vez que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador y hemos entregado nuestra vida a Él, Él dice que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y esa es la garantía que nosotros tenemos aquí en la tierra, el sello del Espíritu Santo. Entonces,
A partir de allí, mi vida ya no me pertenece. Mi vida le pertenece a Dios. Y yo ya no puedo hacer con mi vida lo que yo quiero, porque no es mía. Yo tengo que mirar al Señor, ver que ya tengo que vivir para Él, ya tengo que vivir según sus normas y no según las normas que yo creo que es. Entonces, por eso dice, cuando estamos en Cristo, todo lo que nosotros podamos vivir, todo lo que nosotros podamos pasar, dice que es para bien. Es para bien. Nunca va a ser para algo malo. Porque Dios siempre va a hacer algo bueno a través de todo eso que estamos pasando. Y nosotros necesitamos confiar en esta palabra y agarrarnos y que nuestra fe esté fundamentada en esta palabra. Que cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos sufriendo por algo, agarrarnos. Señor, tú dices en tu palabra que esto obra para bien, porque yo te amo, Señor. Mi vida te pertenece y yo sé que tú harás algo bueno y algo poderoso de todo esto. Pero ayúdame a confiar, a que mi fe realmente esté fundamentado en esto, esté agarrado a esto y yo pueda confiar y esperar en ti. Esa es la actitud que el Señor espera de nosotros. Esto es un escrito de un anónimo, no sé quién lo escribió, pero me gustó, que habla y dice: cuando las presiones exteriores de la prueba se sienten sobre nosotros y somos colocados en los fuegos de la adversidad, la tragedia y el sufrimiento, la actitud de la fe debería ser creer que Dios ha permitido esas pruebas con un propósito y que Él tiene a la vista un objetivo elevado y noble. Y podemos saber que Dios está actuando y produciendo algo en nuestra vida. Me encantó porque es la verdad. Ese es el propósito. Somos puestos en el fuego porque necesitamos ser purificados. Nuestra fe necesita ser purificada. Porque la prueba que hoy yo paso, si yo apruebo, si mi fe ha sido aprobada en esta prueba, la prueba que viene mañana será más grande. Pero si yo no apruebo hoy, si esto pequeño no estoy pasando, lo que viene más adelante no lo voy a pasar. Mi fe necesita ser aprobada por Dios. Dios necesita ver que verdaderamente mi fe está fundamentado en Él, en su palabra, de que yo estoy creyendo lo que Él me está diciendo, de que yo estoy confiando de que Él obra conforme a lo que Él ha prometido. Porque Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Lo dice su palabra, no lo digo yo, lo dice su palabra. Dios no es hombre y Dios no se arrepiente. Si Dios te ha dicho algo, si Dios te ha dado una palabra y tenemos su palabra escrita, pero esta palabra no solamente tiene que quedarse aquí escrito, tiene que estar escrito en nuestro corazón, tiene que ser sellado, tiene que estar plasmado en nuestro corazón. Porque esa es la única manera que nosotros podamos vivir en fe conforme a su palabra. Porque si yo leo solamente su palabra, cuando salgo por la puerta, ya me olvido, ya se fue. ¿Por qué? Porque no lo guardé aquí, no lo sellé, no fue sellado aquí. ¿Ven cuando se les marca a los animales, se queda la marca del fuego? Eso es lo que nos dice que su palabra tiene que quedar marcado como un fuego en nuestros corazones. Y es allí donde realmente podemos nosotros decir que caminamos con Dios. Que caminamos de verdad y con sinceridad con Dios. Porque caminamos basado en la verdad de su palabra. Y nosotros necesitamos entender y comprender esto. Cuando nosotros entendemos esto y guardamos y sellamos su palabra en nuestros corazones, entonces cuando vengan las pruebas
Ya no nos vamos a quejar y no le vamos a decir al Señor tampoco, Señor, ¿por qué a mí? O sácame de esto. No. Él dice en su palabra, te llevaré al desierto, en la soledad. Allí es donde Dios realmente nos habla, en el desierto, porque Él necesita estar a solas con nosotros para trabajar en nuestra vida. Él necesita ese apartarnos. Y a veces la única manera que realmente con sinceridad buscamos a Dios es cuando hay problemas. Cristianos, el Señor habla cristiano, esto no es para el mundo. Los del mundo no leen la Biblia. Nosotros siendo cristianos, sí oramos. Tenemos nuestro tiempo con Dios, nuestra relación con Dios, pero donde realmente hay una búsqueda profunda de Dios es cuando tenemos problemas. Es cuando realmente estamos pasándolo mal. Es allí donde buscamos a Dios para agarrarnos de Él. Porque cuando vamos bien y las cosas están más o menos bien, sabemos que Dios está allí, sabemos que Él es nuestro Dios, sabemos que Él nos va a ayudar, Él es mi fuerza, mi fortaleza. Pero cuando realmente lo estamos pasando mal y estamos sufriendo, es cuando derramamos nuestro corazón delante de Dios. Y de verdad, con sinceridad le buscamos. Pero eso tiene que ser continuamente en nuestra vida. No tiene que ser solamente en los momentos difíciles, en los momentos que estamos pasando mal. El método que Dios utiliza en la vida del creyente es corregir y aleccionar. Y corregir, el Señor tiene que corregir continuamente nuestra vida. Habla de disciplina. Nosotros necesitamos ser disciplinados continuamente. Y aleccionar habla de cuando se educa a un niño, cuando se enseña a un niño. Porque aquí está la bebé hermosa. La madre tiene que desde ahora ir enseñándole y llega una etapa de que todo es no. No, 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 no. ¿Verdad? Porque quiere tocar esto, quiere ir aquí, quiere ir allí. Todo es no, no, no. Y como padres es nuestra responsabilidad ir guiándole y diciéndole, ¿por qué es no? Porque se va a hacer daño. Pero eso no es diferente con nosotros cuando venimos al Señor. Somos un recién nacido y Dios tiene que ir educándonos. En Romanos, capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Entonces, ¿dónde yo quiero llegar? Pablo nos dice también, la prueba produce paciencia. Y luego vamos a entrar en lo que es la paciencia. El propósito en todas las circunstancias de nuestras vidas. Aquí nosotros cada cristiano, cada hijo de Dios tiene su carácter, tiene su manera de vida con el Señor, pero hay verdaderos cristianos malcriados. Son como niños. Son inmaduros. Y allí es donde entra la lección del Señor de aleccionarnos, de educarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos cómo traemos nuestra vida del mundo, venimos bastante mal educados, porque traemos todo lo malo. Y Dios necesita desde el principio empezar a enseñarnos. Y los primeros tiempos siempre va a ser no, 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 no.
¿Por qué? Porque siempre vamos a tener la tendencia de la vida mala que hemos traído. Y de parte del Señor siempre va a ser no, eso no es bueno, eso no es así, eso es malo. De la misma manera que educamos a un niño, el Señor también nos educa a nosotros. Pero eso depende de la disposición de cada uno. Porque yo veo cristianos de 40 años y siguen siendo niños inmaduros y el Señor necesita ir educándolos. Y nosotros necesitamos aprender a crecer y a madurar espiritualmente. Y a veces las pruebas también Dios usa para eso, para educarnos, para aleccionarnos y quitar lo malo del mundo de nosotros. Porque es más fácil poner lo nuevo que quitar lo malo. Porque una persona adulta que ya viene con el sistema del mundo, ya viene con todas las cosas malas del mundo, es difícil quitarlo. Y eso, Dios tiene mucho trabajo en cada uno de nosotros para hacer eso, para que verdaderamente pueda Él formar a su Hijo Jesucristo en nosotros, porque eso es lo que nos dice la palabra, que nosotros tenemos que ser formados a la imagen de Cristo, tenemos que ser levantados, y está diciendo nuestro carácter, nuestra educación, tenemos que ser como Cristo. Y Dios tiene trabajo en educarnos. Pero eso depende de nosotros también, de que nosotros nos dejemos, aceptemos, escuchemos y obedezcamos. Porque nuestra victoria aquí de que seamos educados y podamos ser cristianos espiritualmente maduros es que seamos obedientes. Pero también la prueba sirve para eso, ¿no? Y luego dice, para producir paciencia. Y a veces nosotros pensamos que la paciencia es soportarlo todo, quedarte allí y soportarlo todo. Sí, de una manera, pero vamos a ver la manera de Dios y podemos mirar la palabra paciencia del griego. En el griego es upomone y quiere decir sufrir sin rendirse. Pero esa palabra upomone viene de una raíz que es upo, bajo, meno, estar, soportar y permanecer. Tiene la imagen de alguien bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar. La paciencia es esto. Mi prueba, mi carga, yo tengo que estar allí, soportarlo, pero esperando en Dios. Porque a veces queremos hacer con nuestra fuerza y con nuestra fuerza no podemos. No lo podemos hacer. Porque la paciencia tiene que producir algo en nosotros. Tiene que producir primeramente amor. Nuestra fe tiene que estar firme allí, porque nosotros tenemos que saber a quién y en quién estamos esperando. Generalmente la paciencia la aplicamos a las personas. A veces es difícil sobrellevar a una persona. Pero el Señor me dice que yo tengo que estar allí, tengo que soportar lo que sea, pero esperando en el Señor. Esperando que el Señor produzca en mí, dice, amor. Mi fe sea establecido, sea firme, pero en el Señor. Entonces, eso va a producir algo en mí. Entonces, yo voy a estar capacitada para poder ayudar a otros, y a eso nos llama la iglesia, que nos soportemos los unos a los otros, y es esta misma palabra, paciencia. Amarnos, esperando en el Señor, soportarnos esperando en el Señor,
porque el Señor hace una gran obra allí. Recordemos que el instrumento que Dios usa son nuestros hermanos, nuestros maridos, nuestros hijos y las personas que están cerca de nosotros. Pero allí Dios trabaja esa paciencia, de que ese peso no nos haga retroceder, no nos haga volver atrás, no nos haga huir, sino que permanezcamos en fe, esperando en el Señor. Y si seguimos leyendo también dice, describe la disposición del ánimo a esperar. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. A eso es lo que nosotros tenemos que ir, esperar pacientemente. Santiago 1:12 dice, esta es la traducción Dios habla hoy. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza. ¿Y fortaleza qué es? Es estar allí, firme. No tratar de huir, no escapar, sino firme, esperando en el Señor. Y dice, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida. Porque Dios lo que quiere producir en nosotros es vida. Es vida, no muerte. Lo que Él quiere sacar de nosotros es la muerte que hemos traído del mundo, los vicios que hemos traído del mundo. Y todo esto Dios obra para que se produzca en nosotros vida. Y se produzca en nosotros ese aprender a caminar con el Señor conforme a su voluntad. No como nosotros pensamos. A veces nosotros tenemos nuestros pensamientos, pero dice el Señor que sus pensamientos son más altos. Esos pensamientos Dios quiere hacerlos realidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese es el equipaje que vamos a llevar. Todo lo que hemos adquirido en este mundo, no vamos a llevar nada. Todo se va a quedar aquí. Pero lo que Dios hemos recibido del Señor, todo lo que Dios haga en nuestra vida y los frutos que nosotros podamos hacer, realizar, es lo que nosotros vamos a llevar. Y nuestra fe tiene que producir frutos. Si nosotros seguimos leyendo, Santiago dice, la fe sin obra es muerta. Pero las obras son los frutos de nuestra fe. Son los frutos que ya el Señor ha producido en nosotros a través del proceso de la prueba. Pero nosotros tenemos que confiar en esto, saber esperar con fortaleza en el Señor, confiar en lo que Él está trabajando y en los propósitos que Él tiene en mente para nuestras vidas. Y trabajar con el Señor, que esos propósitos se puedan cumplir en nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.